por todos los medios, conmigo. Otro nivel. Por todos los medios y otro nivel es nuestro segmento de entrevista, y qué bueno que está con nosotros el profesor Martínez Meucci. Bueno, profe, un gran abrazo, mucha salud para usted, para todos los suyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenido. Teníamos tiempo que no conversábamos. Así es, Mingo. Buenos días también a todo el equipo y a los oyentes. El profesor Martínez Meucci es profesor de estudios políticos, doctor en conflicto político y procesos de pacificación, y autor del Apaciguamiento de Editorial Alfa. Y qué oportuno, nos estaban diciendo aquí las chicas del programa, que tenemos al profesor Martínez Meucci para que nos haga un análisis de lo que está planteado, pese a que dentro del menú del desayuno informativo se trastocaron algunas cosas con la huida de Juan Guaidó a Bogotá, quien se encuentra precisamente allá en el marco, como decíamos nosotros, en vísperas de esta conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Profe, hay dos puntos centrales en esta reunión del señor Petro, que la administración de Biden y de otros países a los que ha convocado para esta reunión que tendrá lugar mañana en Bogotá, y donde han confirmado la asistencia muchos de estos países que reconocían a Juan Guaidó y al gobierno interino, que ahorita no existe. Pero los puntos centrales, que es lo que ha trascendido a la gran prensa, es el levantamiento de las sanciones y, por otra parte, el que haya unas elecciones libres y más democracia para Venezuela, como el mismo Petro lo ha dicho. Y otros agregan, bueno, el que por lo menos se regresen a las negociaciones a México, que quedaron suspendidas. ¿Por dónde podemos comenzar para ordenar bien las ideas, profe? Sí, bueno, efectivamente, de lo que está señalando se puede resumir algo que se veía ya desde que se redactó el memorándum de entendimiento del proceso de negociación en México. Los puntos que conforman dicho memorándum, o la agenda de las negociaciones entre gobierno y oposición, permitían entrever lo que podemos resumir como que un intercambio de elecciones por sanciones. El principal interés de negociación del gobierno de Nicolás Maduro es que se levanten las sanciones foráneas, especialmente las de los Estados Unidos, mientras que el principal interés de la oposición política en Venezuela, tal como quedó reflejado en dicho memorándum, es que se realicen unas elecciones libres. Esto, recordemos que el desarrollo, la prenegociación de ese memorándum de entendimiento en el primer semestre del año 2021 tomó varios meses, hasta que finalmente se conoce esto en agosto de dicho año, 2021. Ahora bien, el año pasado, el 2022, hay un factor internacional que cambia significativamente el panorama internacional. Tiene que ver con la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania. Esto hace que los intereses del gobierno estadounidense con respecto al tema Venezuela se modifiquen, y donde a los Estados Unidos también le interesa entonces algún tipo de aproximación diferente con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque si la negociación estaba planteada desde el inicio como un tema de elecciones por sanciones, la oposición venezolana no es la que tiene la potestad de levantar las sanciones. Ergo, los Estados Unidos son un actor negociador en la práctica. Aunque no esté visto de esa manera en términos formales u oficiales, esa es la realidad. Y Estados Unidos, como actor en la práctica negociador, pues ha visto que su agenda de intereses con respecto al tema de Venezuela se ha complejizado, se ha hecho más densa con el tema de Rusia, porque, como bien sabemos todos, Maduro es un actor aliado de Rusia en el hemisferio occidental. Y además Venezuela es un país productor de hidrocarburos. La producción internacional de hidrocarburos pues se ha visto de alguna manera afectada con el tema de la guerra en Ucrania, y por eso Venezuela pasa a ser entonces un elemento de interés.
mayor de lo que era anteriormente. Bueno, esto se ha ido quedando estancado a lo largo de todo el 2022 y sin embargo se llegó a algunos acuerdos parciales a finales del año pasado, en donde el punto principal que se ha llevado a ejecución es la posibilidad de que Chevron pueda seguir operando en Venezuela. Algo que por cierto interesa también a las compañías petroleras europeas, que están en una situación con variantes, pero que en alguna medida recuerda la de Chevron, ¿no? Entonces, a todo esto hay que sumar el interés del propio Petro, del nuevo gobierno colombiano. Petro ha sido históricamente, durante más de 2 décadas, una persona cercana al chavismo en Venezuela. Desde fechas muy tempranas, Petro ha visitado Venezuela y se ha acercado al chavismo, y en los últimos meses, si no llevo mal la cuenta, ha tenido creo que 4 visitas a Caracas, o por lo menos encuentros con Nicolás Maduro. Mientras que este es el primer encuentro de Petro con la oposición venezolana. Esto ha llevado a que, por ejemplo, Francisco, llamado Pacho Santos, que fue vicepresidente de Álvaro Uribe en Colombia, haya dicho que Petro está asumiendo una posición de canciller de Maduro. Obviamente es un artículo, una posición crítica, pero lo que quiere decir Santos con esto es que, recordemos, el que fue vicepresidente de Álvaro Uribe, lo que quiere decir con esto es que Petro está gestando un espacio de interlocución internacional por el cual pudiera eventualmente facilitarse la principal petición de Maduro al respecto, que es la idea de que las sanciones foráneas sean levantadas. Obviamente sigue sobre la mesa la posibilidad de que se adelante en elecciones libres, pero aquí también hay una dificultad importante, y es el hecho de que la interlocución opositora en esta mesa ha ido perdiendo conexión con la ciudadanía venezolana, porque recordemos, esa representación que está ahí en buena medida responde a una foto del año 2015-2016, cuando hubo las elecciones, yo diría las últimas elecciones parcialmente libres que hubo en Venezuela, que fueron las legislativas de diciembre del 2015. Sí. Pero ha llovido mucho desde ahí hasta hoy. Con lo cual, uno de las debilidades con las cuales también cuenta el equipo negociador es que ese liderazgo que ellos representan no ha podido ser ratificado a lo largo del tiempo. Usted, disculpe que lo interrumpa un minutico, pero creo que usted está diciendo algo que es sustantivo en esta discusión. Es decir, porque hay venezolanos que se nos han acercado y nos han dicho, mira, es que las elecciones del 2018 carecen de legitimidad. Mira, es que el CNE que se nombró por una Asamblea Nacional que también no es legítima, no podemos ir a unas elecciones con ese CNE. Entonces, y eso ha tenido hasta reconocimiento internacional, profesor. Entonces, ¿dónde estamos parados desde el punto de vista jurídico electoral? Bueno, desde el punto de vista jurídico, yo aconsejaría hablar con un jurista, no es mi absoluta especialidad en este sentido, pero no cabe duda, en grandes rasgos, que no estamos en una situación de vigencia del Estado de Derecho ni bajo un gobierno democrático, ¿no? Claro. Y las elecciones presidenciales del 2018 fueron cuestionadas incluso por la propia compañía Smartmatic, que aportó las máquinas. Bueno, a veces se nos olvida con todo lo que sucede en Venezuela, día a día, semana a semana, pero la propia compañía Smartmatic dijo que por lo menos había 1 millón de votos fraudulentos en la elección presidencial del 2018. La misma compañía que aportó las máquinas que se usaron en esa elección. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí hemos tenido diversos procesos electorales que abiertamente, tal como reconoce la mayor parte de los gobiernos de Occidente, pues se han alejado de los parámetros mínimos de una democracia. Entonces, esto no solo ha perjudicado la legitimidad de Nicolás Maduro, claro, también de retruque perjudica la legitimidad, por ejemplo, de los grupos negociadores en Bogotá. Porque justamente en la medida en que no podemos tener elecciones dignas de tal nombre, o sea, en las cuales podamos elegir, se va perdiendo el ritual fundamental de la representación política de una democracia moderna, que es la elección. La posibilidad de saber que quien está ahí porque así lo quiere la gente.
Eso se va perdiendo con el paso del tiempo. Y por eso vamos viendo que la política comienza a dirimirse no tanto en una consulta con la gente, sino sobre todo en procesos de diálogos entre diversas instancias de gobierno o élites políticas, no solo dentro del país, sino también en el plano internacional. Y fíjense que en esta conferencia o cumbre de Venezuela, como se la ha llamado más recientemente, pues va a haber en teoría representación diplomática, incluso de alto nivel, hasta 20 países. Va a asistir Josep Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Van a llegar, no va a estar el canciller o secretario de Estado Blinken, pero sí va a haber una representación de asesores de la Casa Blanca, encabezada por Juan González, por John Feiner, Chris Dodd, etcétera. Hasta ahora, porque esto también ha sido como un proceso de striptease, se ha ido viendo poco a poco qué es lo que va a haber en la conferencia mañana, pero hasta ahora no está claro si va a haber una representación del gobierno venezolano, por lo menos hasta donde yo he podido revisar, no estaba claro quién iba a asistir por el lado del gobierno de Nicolás Maduro. Pero en todo caso, hasta cierto punto Petro está siendo justamente el interlocutor de los intereses fundamentales del gobierno venezolano en esta negociación, que son el levantamiento de las sanciones. Entonces, vamos a ver qué puede suceder. El jefe de los negociadores de la oposición, Gerardo Blight, ha hecho una declaración el pasado sábado cuando se reunió con el canciller Álvaro Leiva de Colombia, en donde ha estado claramente que la expectativa es que haya como resultado de esta conferencia una declaración que exhorte a retomar el proceso de diálogo en México, del cual la oposición venezolana nunca se ha levantado, no así el gobierno de Nicolás Maduro, que obviamente quien se levanta de la mesa es quien considera que lo que está buscando no lo va a conseguir en esa mesa. Y eso es así porque Maduro realmente lo que está buscando es algo que la oposición venezolana no le puede dar, que es el levantamiento de las sanciones. Por eso le interesa un plano distinto en donde pueda tener una interlocución cada vez más directa con el gobierno estadounidense. Recordemos que el propio presidente Petro estuvo hace 4 días en Estados Unidos y tuvo una reunión en el Salón Oval con el presidente Biden, en donde justamente hablaron, entre otras cosas, del tema Venezuela. Vamos a hacer algo. Yo tampoco soy experto en materia jurídica, pero hay venezolanos que están impugnando ante un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que también además tenemos una Asamblea Nacional que opera en el exilio, y están solicitando incluso ahora que se forme un Consejo Nacional Electoral en el exilio para conducir estas elecciones. Entonces, y nos están pidiendo que le solicitemos su opinión de lo que ha ocurrido con Guaidó, que está en Bogotá a propósito de la reunión de mañana y esta fuga de Guaidó. Pero eso tiene que ser en la próxima parte con el profesor Martínez Meucci, que está con nosotros hoy acá en Por Todos los Medios. Vamos a Máster, vamos a identificar en breve. Regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Ajá, usted quiere quedar para parar tráfico. Eso se decía mucho antes cuando salían aquellas mujeres. Wow, mira que ella cómo va para parar tráfico. Usted cuando viene al Salón de Belleza Arena a partir de mañana, de martes a sábado, la esperamos, mi querida amiga, de martes a sábado en el Salón de Belleza Tarena con doble E. Tarena la vamos a consentir porque allí está Teresa, que es toda una maestra estilista, y sobre todo que va a conversar con usted. Se le va a quedar viendo cuando usted llegue e inmediatamente va a sacar unas conclusiones que las va a compartir con usted. Mira, tú tienes este tipo de cara, tú tienes este color de piel, tú tienes este tipo de cabello. Vamos a hacerte esto porque tú quieres un cambio de look, ¿verdad? Por eso te has acercado aquí. Bueno, este es el sitio para que logres ese cambio de look, ese look de la mujer bonita, ese look pretty woman. Lo logras en el Salón de Belleza Tarena, que está en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. No tiene pérdida, está en el local 3, en la planta alta. Y yo insisto que ustedes pidan su cita.
llamen, anoten por favor para que pidan su cita mañana, 0414-222-6577 del Salón de Belleza Tarina, con todo cariño, Pretty Woman. Mes de mayo ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es mes donde la pastelería del Corso se luce mucho más porque ustedes nos piden esas tortas de mazapán, que son un clásico de la pastelería del Corso. Mire, el mazapán en esencia es almendras, azúcar y huevos. Pero claro, el secreto de la pastelería del Corso es única, del maestro Checoto, del maestro Carlos, de la reina, ni se digan. ¿Cuántos? Usted decide, 1 kilo, 2 kilos, de 2 pisos. Necesita la torta para el bautizo, para la primera comunión, para el matrimonio, para ese detalle, para obsequiarla. Póngase en contacto con mis amigos de la pastelería del Corso. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Muy bien, nosotros continuamos con el profesor Martínez Meucci. Dejábamos inquietudes en el aire, pero también hay por parte de nuestro auditorio preguntas para el profe. Sí, sobre todo hay una pregunta del señor Gustavo Maiz que nos recuerda que parte de lo que solicitaba el régimen de Nicolás Maduro al momento de levantarse de la mesa era la liberación de Alex Saab. Entonces él quiere saber si esto va a volver a aparecer en esta mesa de negociación. ¿Cómo queda esa solicitud del gobierno en relación con Alex Saab en la negociación de México como diplomático? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, esto aparecerá nuevamente en la agenda en la medida en que el gobierno venezolano lo siga exigiendo. Hasta ahora, el despliegue político, mediático que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro para recuperar a Alex Saab ha sido impresionante. O sea, ha dejado que es uno de sus principales reclamos en esa mesa de negociación. Entonces, yo no creo que sea algo que vaya a quedar de lado, pero, ojo, esto depende del propio gobierno venezolano. También estamos viendo toda una cantidad de movidas internamente. Ustedes siguen con mucho más precisión que yo todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el grupo de la ISAMI. Están moviendo muchas cosas. Habría que ver cómo queda parado Alex Saab en medio de todo esto. Eso por un lado. Con respecto al tema de un CNE en el exilio, bueno, efectivamente la Constitución venezolana actual no contempla, como sucede tradicionalmente en todas las democracias modernas, 3 ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que contempla 5, y una de ellas es el poder electoral. Entonces, en el plano de esta lógica de un gobierno interino, que en la práctica ha tratado de fungir como un gobierno paralelo, pues ha surgido ahora esta idea de un gobierno, de un poder electoral también en el exilio. Lo que pasa es que en democracia, en buena lid, política y derecho van más o menos de la mano. La política discurre a través de los planteamientos que impone el derecho. Cuando estamos en un régimen de fuerza autocrático o en una situación en donde no hay vigencia del Estado de Derecho, esto obviamente es mucho más complicado y sucede que la política y el derecho comienzan a menudo a andar por senderos distintos. Es una tesis que puede tener un interés, sobre todo desde un punto de vista de mantener una legitimidad en el plano jurídico, pero donde yo veo la dificultad fundamental es en el plano político. ¿Cuál es el peso político real que a estas alturas
mantiene el gobierno interino, tanto desde el punto de vista de su poder ejecutivo, como su poder legislativo, como su poder judicial. Prácticamente lo que estamos viendo es que los actores políticos que daban vida a esa entidad prácticamente la han ido desmontando gradualmente, ¿no? Y esto me lleva al punto de la presencia de Juan Guaidó en Bogotá. Como les decía, este proceso se ha ido viendo un poco como un striptease. O sea, en la medida en que van pasando los días, vamos conociendo nuevos elementos acerca de quiénes están asistiendo y qué papel van a desarrollar allí. La posición de Guaidó allá como alguien que ha sido hasta ahora la cabeza del poder ejecutivo de ese gobierno interino, pues habría que ver hasta qué punto cuenta con el respaldo de los miembros de la comisión negociadora y qué podemos ver allí, ¿no? O sea, todo esto está sucediendo en caliente y no podemos tener una última palabra al respecto. Hay que ver qué sucede. Para mí, una expectativa fundamental es saber también si va a haber una representación de alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta donde yo he podido saber en este momento, no sé quién es la figura que pudiera ocupar ese papel. Le están preguntando si usted tiene previsto o puede intuir cuál va a ser el resultado de esa cumbre de mañana con la participación de estos 20 países. Exacto. ¿Qué pudiéramos inferir? Sí, porque como el profe es experto en estos temas, Ajá. ¿qué expectativas puede tener él en cuanto a si se llega a un acuerdo y quiénes serían los representantes de ese acuerdo? Es decir, estas dudas que tiene muy fundadas el profe de quién es el representante por parte del régimen de Maduro, pero también está solamente la plataforma unitaria. Uh-huh. ¿Qué otros representantes de las oposiciones en Venezuela van a ser escuchados o pudieran ser escuchados en esa reunión? ¿Y cómo operaría, si se llega a algún acuerdo, cómo sería ese levantamiento de sanciones paulatinamente, por dónde se comenzaría y cómo sería el cronograma de unas elecciones libres, verdaderas, con la problemática que tenemos? Exacto. Es difícil, profe, el tema. Claro, digamos, yo no sé, ¿qué cabría esperar? ¿Cuál sería su expectativa? Que este movimiento que incorpora a varios países pudiera ejercer alguna presión sobre el actor que verdaderamente puede darle algo de lo que le interesa al gobierno venezolano, que es el gobierno de los Estados Unidos, que es quien puede desmontar las sanciones. Entonces, ellos lo que están buscando es una especie de acompañamiento internacional mediante la gestión del presidente Gustavo Petro, para ver si Estados Unidos, por decirlo coloquialmente, afloja un poco en el tema de las sanciones. Ahora, ya la delegación, que no sé si llamarlo exactamente una delegación en términos formales, pero bueno, en todo caso, los representantes del gobierno norteamericano han dejado entrever que para ellos cualquier movimiento en esa dirección implicaría tener mayor claridad con respecto a un registro de votantes en Venezuela, con respecto a un cronograma electoral que tenga suficientes garantías, también la posibilidad de que esas eventuales elecciones presidenciales cuenten con una misión de observación internacional con garantías, con respetabilidad, no como muchas de las que han venido pasando en los últimos años por Venezuela, sino alguna como por ejemplo la de la Unión Europea, y también que se produzca un proceso de validación de partidos políticos que hasta este momento no siempre se les permite, dentro de esta confusa maraña judicial en la que se maneja el régimen venezolano, no se le permite una libre participación en procesos electorales. Entonces aquí claramente Estados Unidos está diciendo, yo podría eventualmente ir levantando sanciones, pero necesito ver gestos concretos de parte del gobierno venezolano con respecto a una vía electoral más o menos clara. ¿De cuáles sanciones estaríamos hablando, profe? ¿De cuáles sanciones? Porque aquí nos recuerdan que el régimen de Maduro ha sido experto en burlar las sanciones y ha logrado que los narcosobrinos queden en libertad, etcétera. Pues la lista es grande. ¿De cuáles sanciones estamos hablando? Las personales. Bueno, recordemos que las primeras sanciones que imponen los gobiernos estadounidenses, que fue como Obama, no fueron las primeras sanciones, no las puso Trump, las puso el gobierno de Obama, y estaban dirigidas a personas. Esto fue en diciembre del 2014. A personas del gobierno chavista o de las Fuerzas Armadas venezolanas
que estaban incursas presuntamente en violaciones de derechos humanos o altos derechos de corrupción. Entonces, estas personas y sus familias han sido los principales destinatarios de estas sanciones, que fueron increciendo hasta que en el 2019, en todo el contexto del gobierno interino, el presidente Trump añade sanciones que van más allá de las sanciones personales. Son sanciones a PDVSA, concretamente. Y así se han ido complicando. Bueno, pues esta petición es en parte lo que explica la dolarización de la economía venezolana, porque justamente esas sanciones han impedido que el régimen chavista, o por lo menos una buena parte de sus personeros, manejen ese dinero en mercados internacionales como lo hacían hasta ese momento. Entonces, aparte de eso, las sanciones a PDVSA sí han afectado la operatividad de esta compañía, si bien la compañía ya venía palo abajo con la gestión que lamentablemente han desarrollado las administraciones chavistas, tanto la de Hugo Chávez como la de Maduro. Entonces, obviamente que hay un interés muy concreto en el levantamiento de las sanciones personales. Con respecto a las sanciones a PDVSA, efectivamente estas han sido en alguna medida burladas. No es que no tengan ningún impacto sobre las operaciones de la petrolera estatal venezolana, pero también, al igual que lo ha hecho por ejemplo Vladimir Putin o el régimen iraní, que también son objeto de sanciones, también han ido encontrando formas de bypassear o de pasar por encima, en todo caso, de las sanciones. Entonces, ese es el interés muy concreto del gobierno venezolano y en lo que él está esperando algún tipo de desbloqueo de movimiento en esta línea. Mientras que los americanos ya han dicho, los norteamericanos, que quieren algún gesto concreto de apertura hacia una eventual vía electoral. Claro, y en México se retomaría el tema de las primarias. Bueno, fíjense que hasta ahora, en declaraciones oficiales, hasta donde yo sé, de eso no se ha hablado. Ajá. No se ha hablado estamos hablando de elecciones libres, pero presidenciales para el 2024, en teoría. Y el levantamiento de sanciones. Entiendo que sí, pero también obviamente esto implica una preocupación acerca del papel que el CNE pretende cumplir dentro de un proceso en el cual no tendría por qué estar entrometido, como son las primarias de la oposición venezolana. Entonces, claro, el CNE, por lo menos desde mi punto de vista, bueno, ya sabemos la historia de las intervenciones fraudulentas que ha ejecutado durante más de una década, por lo menos, el gobierno de Maduro. Si vamos atrás, vamos a conseguir todavía más elementos bajo el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Pero esto ha ido siempre a peor, cada vez es más burda la intervención en elecciones libres. Entonces, pues sí, habría que ver incluso en qué medida se entromete el CNE en un proceso que en buena lid no debería requerir su participación. Y no sé si esto va a ser conversado ni en qué términos en Bogotá esta semana. ¿Cuál es la ganancia de Petro? Preguntan aquí, profe. Ya se nos está acabando el tiempo. Buen punto. He tratado de referirme rápidamente a todos los puntos, pero aquí es muy importante ver que Petro es un presidente que forma parte de esta llamada nueva María Rosa, de la nueva izquierda latinoamericana, al igual que Lula, al igual que Boric, al igual que López Obrador en México. Pero yo diría que Petro destaca por el hecho de que está en una edad muy buena para un presidente. Es una persona que tiene una vasta experiencia política, ha sido candidato presidencial varias veces, senador, alcalde de Bogotá, fue guerrillero con el M-19. Es una persona que domina muchos aspectos de la política y que viene con una agenda de política exterior por la cual él quiere convertirse en el gran referente de esta marea rosa latinoamericana. Esto le da a él poder, leverage, le da poder de interlocución y lo convierte en una persona, en un interlocutor privilegiado del hemisferio con respecto al gobierno venezolano. Recordemos que obviamente la agenda binacional entre Venezuela y Colombia es muy densa, está llena de asuntos sumamente delicados, la presencia del ELN en Venezuela. Bueno, no me extiendo mucho con eso porque sé que se está acabando el tiempo, pero esto le da a él estatus diplomático hemisférico.
Excelente esta conversación con Miguel Ángel Martínez Meucci, como siempre. Profe, vamos a tener que seguir hablando muy pronto, porque esto, como usted ha descrito, está en desarrollo permanentemente, pues, ¿no? Incluso analizar después los resultados de la cumbre. Exactamente. Ojalá que nos pueda permitir de nuevo otra consulta. Profe, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Con gusto. Miguel Ángel Martínez Meucci, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.